Unidad número 3, espacio, forma y medida, donde vamos a analizar nosotros la medida y algunos aspectos importantes, la medida en historia y la medida en los aprendizajes clave. Esta es la primera parte de 2 videos que vamos a tener con respecto a la medida en preescolar. Soy el maestro Pablo Cruz Bernal y vamos a iniciar. Se dice que Lord Kelvin, William Thomson, señalaba que acerca de medir, dice, cuando se puede medir aquello de lo que se habla y se puede expresar en números, entonces se conoce algo de ellos. Algunos le han atribuido la frase a Galileo, pero en la literatura encontramos que Lord Kelvin, cuando se puede medir aquello de lo que se habla y se puede expresar en números, entonces se conoce algo de ellos. Y esto es algo que vamos nosotros a tratar de ir descubriendo en este video correspondiente a la tercera unidad. ¿Qué vamos a trabajar en esta tercera unidad? En esta parte primera, los orígenes de la medida, las medidas de longitud, de capacidad, de peso y de tiempo, cómo el hombre al transcurso del tiempo fue apropiándose de estas medidas. Vamos a definir la medida y vamos a hablar acerca de cómo se trabaja la medida en preescolar. Algunas consideraciones que tendríamos que hacer es partir de lo que tenemos como experiencia propia en cada uno, en los diferentes ámbitos. Generalmente hemos escuchado muchas expresiones, tanto de los niños como de personas que nunca han asistido a una institución. Por ejemplo, cuando hablan de distancia, dice está cerca, está lejos, caminando nos vamos a hacer mucho más tiempo. Con relación a la longitud también, las alturas dicen es más alto. Con respecto al tiempo dicen tiene más años que... Y van haciendo comparaciones con respecto a algo. También nosotros podemos encontrar, ¿no?, de que cuando vamos nosotros a una tienda y queremos pan, por ejemplo, pedimos medio kilo de pan o medio kilo de tortillas. Y lo especificamos cuánto queremos. No decimos queremos algo de tortillas, sino decimos queremos nosotros y reflejamos una determinada unidad. Cuando hablamos acerca de distancias, algunos señalan y dicen pues está a 200 kilómetros. Si estuviéramos en Estados Unidos diríamos se encuentra a 2 millas o a 150 millas. Cuando vamos a una tienda y queremos nosotros comprar cordeles, cintas, telas, pues señalamos nosotros también unidades para podernos referir a ello. No decimos, pues yo quiero un pedacito grande o yo quiero como una cuarta. No, generalmente vamos a tener que decirlo en un determinado tipo de unidades. Y yo creo que todos hemos tenido contacto con instrumentos de medición. El más común ahorita cuando entramos a cualquier súper es el termómetro. A cualquier tienda, a cualquier oficina es una de las cosas que están de moda desde hace un año con el inicio de la pandemia, es el termómetro. Otros que tenemos nosotros es los instrumentos de medición como son la regla, el metro, el flexómetro, la balanza, el kilogramo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos nosotros con relación a estos instrumentos que los vamos utilizando y los utilizamos muy frecuentemente. Muchos de estos conocimientos empiezan a adquirirse desde un ambiente extraescolar y que deberíamos utilizarlo para lograr que los chicos tuvieran aprendizajes con esos elementos que ya tienen de antemano, que lo hemos mencionado anteriormente, los aprendizajes que ya tienen como aprendizajes base o a poder saber qué es lo que saben los chicos. Y así como la parte, ¿no?, de lo que tenemos con los niños, con los jóvenes, también dentro de la historia empieza desde una manera cualitativa hasta lograrse consolidar con cantidades o expresiones ya muy fijas. El niño, el joven, va evolucionando en relación a esto con respecto a las unidades de medida, como lo vimos con respecto al espacio, y le va sirviendo para poder, sobre todo, resolver situaciones en las cuales se encuentra. Por eso se habla acerca del uso social de la medida. Para podernos poner de acuerdo en algo, tenemos nosotros que utilizar una serie de valores o de escalas y hacerlo bajo un determinado tipo de instrumentos para que podamos entendernos.
Así pues que surgen preguntas, ¿no? ¿Cómo el hombre llegó a medir? ¿Qué utilidad tuvo el lograr hacerlo y cómo ha sido la evolución de las unidades de medida? Y volvemos nuevamente como lo hicieron ustedes y lo vieron con su maestro en número, y nosotros lo vimos también en espacio y en forma. Desde la antigüedad el hombre empieza a utilizar unidades de medida, sobre todo cuando ya se hace sedentario o cuando tiene que ir a cazar algo, utiliza una serie de cosas que le permitan poder referirse a qué tan lejos se encuentra un determinado lugar. Así que con respecto a esto de la medida, pues han existido muchísimas cosas, ¿no? Cuando el hombre se iba a cazar, pues necesitaba saber qué distancia, les decía, se encontraba una manada de animales que podían servirles como alimento. Cuando tuvieron ya que hacer recolección de frutos, pues ellos lo medían en algunos recipientes. Y esos recipientes les servían para poder determinar. La parte del transcurso entre un día y otro, tenía necesariamente también que utilizarse, saber en qué momento se sembraba y en qué momento se cosechaba. Muchas de las grandes culturas empezaron a establecer unidades o festividades, inclusive festividades con relación a eso, basados principalmente en lo que ellos realizaban, que era la agricultura. Y las primeras medidas de longitud y los primeros instrumentos vienen a ser las unidades o medidas de longitud. Hace 6,000 años, hasta 3,000 años antes de Cristo, ya en la última parte de la Edad de Piedra, cuando se disponía el hombre a hacer algo, lo calculaba a partir de medidas se llaman antropomórficas, que tienen que ver con la parte del cuerpo. Así que utilizaban el pie, la mano, el brazo, los dedos, en fin. Y pues hay referencias donde lo calculaban así: el largo será de tantos pasos como los dedos de una mano, el ancho será de tantos pasos como manos, y pies si tengo la altura, y será la de un hombre más alto de la aldea, las paredes serán tan gruesas como el ancho de mi mano. Inclusive actualmente lo seguimos utilizando, las medidas. Cuando vamos a medirnos algo, generalmente utilizamos nuestros brazos para ver qué tan ancho, qué tan largo puede ser la ropa que nos vamos a calzar. Muchas culturas lo utilizaron, como los babilónicos, los egipcios, los griegos, en fin. Pero este es uno de los grandes problemas que se tenía. Todos tenían sus propios patrones de medida y no todos eran de igual longitud. Cuando hubo necesidad, por ejemplo, entre los romanos, que se convirtieron en una serie de conquistadores y lo hacían a pie, no solamente en bestia, pues ellos agarraron y utilizaron una unidad de 1,000 pasos y le llamaron milla romana. Y así tenemos nosotros, ¿no?, de que cada cultura fue apropiándose de ello. Durante esa parte, ¿no?, del neolítico, también el hombre que se hace sedentario empieza a recoger cosechas y surgen las medidas y unidades de capacidad. Los empiezan a colocar en una serie de vasijas, las cuales tienen un cierto valor. Y así que primeramente pues, lo va elaborando en eso, ¿sí? En un primer momento pues eran los huecos de la mano, pero ya más adelante va conformando una serie de instrumentos que le van a permitir calcular medidas de capacidad, y entre ellas están los cántaros o vasijas, que tenían una diferente capacidad cada uno de ellos. Las unidades de peso quizás también fueron de las más socorridas. Ya los babilónicos las utilizaban para poder intercambiar cosas, ¿no? O sea, cuando llegó el momento en el cual había que intercambiar algo, o cuando invadían algún otro pueblo, tenían que establecer una serie de dádivas o de pago de impuestos, y estas estaban dadas generalmente en medidas de peso. Y así, primero pues eran en relación a cargas que se tenían, pero ya más adelante empezaron a utilizar una serie de instrumentos como fueron las balanzas. Sí, principalmente lo hacían con trigo o arroz. Inclusive hay cosas de estas como las balanzas que las seguimos utilizando nosotros, o los joyeros, pues los joyeros las siguen utilizando. Vamos a una joyería y generalmente lo que utilizan para poder medir el oro son una serie de pesas y una balanza,
y se coloca en el otro extremo de la balanza el producto que se desea medir, que es un poco difícil, pero sin embargo se sigue utilizando. Ya actualmente utilizan otro tipo de balanzas que son balanzas electrónicas y ya no hay ningún problema. Dicen que la unidad de masa más antigua hecha por el hombre es el ciclo, que era usada ya en 6000 años antes de Cristo por los fenicios y era equivalente a 150 gramos. Otra es la mina, que era 746 gramos, y el talento, 4000 gramos, que son 4 kilos. Cuando escuchamos en la parte bíblica de los talentos, se refiere a esta unidad de 400 gramos. Los fenicios invadieron mucha parte de lo que era la parte norte del África, y ahí se encontraba la cultura, entre ellas la cultura judía, y pues mucha de esto fueron trasladados y se fue siendo un instrumento de uso entre toda la sociedad ahí que se encontraba en esas regiones. La unidad del antiguo Egipto, por ejemplo, era el tamdú, entre 90 y 99 gramos, y en Asiria el talento de 30 gramos. El ciclo era la unidad de masa y monetaria en todos los países del Medio Oriente. Por su parte, los griegos usaban el estáter, basado en el ciclo de los egipcios, que dividía en 2 dracmas, y ahí utilizaban la parte de oro y de monedas. Los romanos, con su sistema que era duodecimal, adoptaron una unidad que es diferente a la que conocemos actualmente de la libra, que tiene 327 gramos. Sin embargo, tomaron como base de sus unidades el ciclo antiguo denominado uncía a 2 ciclos. 12 uncías equivalían a 2 ciclos, 12 uncías equivalían a 1 libra. También se usó otro término que hemos escuchado en muchos lugares, el óbolo, que era aproximadamente de 568 gramos. Aquí tenemos algunos tipos de balanzas ya antes de Cristo, que ya se utilizaban. Tenemos la balanza egipcia, la griega, la romana. Y una de las partes importantes quizás dentro de todo esto de las unidades de medición es el tiempo. Las primeras mediciones fueron a partir de observaciones astronómicas, y el cielo fue el principal instrumento de esa medición. Los campesinos inclusive todavía lo siguen utilizando. Hay un poema en la Biblia que dice que todas las cosas tienen su tiempo y todo lo que está debajo del sol tiene su hora. Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir, un tiempo de sembrar y un tiempo de recoger lo sembrado. El tiempo entonces es algo importante dentro de las unidades de los hombres en la antigüedad. Lo necesitaban para medir cuánto duraba un determinado suceso. Y lo fueron marcando, ¿no? Inclusive en la parte de las generaciones, pensando de que un hombre vivía como promedio 40 años, debido a la gran cantidad de guerras, de enfermedades. 40 años era casi la edad de una generación. Se marcaban en unos bastones cuántas generaciones iban, pensando de que cada uno de ellos vivía aproximadamente 40 años. Y ese fue el primer reloj quizás del hombre. El hombre pudo utilizar el día y la noche, y se dio cuenta, ¿no?, de variedades que había. Y es por eso que entre los babilónicos, por ejemplo, construyen su primer su primer calendario. Y su primer calendario que utilizan es un calendario de 360 días, más otros 5 o 6 días aproximados, en los cuales eran de festividades, que se parece mucho al que nosotros tenemos. 360, que era un calendario de 60 por 6, que es 360 sexagesimal. Y así fueron midiendo todo esto, ¿no? Y muchas de estas se fueron trasladando hacia lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, las festividades dentro de las iglesias cristianas y judías acerca de la Pascua se da después del la Pascua se da siempre el primer sábado después, para los judíos, después de la primera luna llena de primavera, ¿sí? Y así tiene, ¿no?, festividades.
a lo largo del tiempo, ¿no? El 24 de diciembre, una fecha aproximadamente una festividad muy importante porque era el cambio entre el otoño y el invierno. Y entonces era una noche muy larga, y esa noche muy larga era una noche de festividades, así como la parte de la primavera. Entonces tenemos de que el tiempo es una cosa que lo utilizaban bastante a lo largo de muchísimo, ¿no? ¿Cómo lo medían ya después el tiempo para intervalos más cortos? Pues relojes que eran de sol o de sombra que nosotros conocemos, que indicaban las horas que iban dándose a lo largo del día cuando se tenía un objeto y ese objeto trasladaba o tenía una sombra y esa sombra iba haciendo un recorrido a lo largo del día. Otro de los instrumentos muy importantes que fueron utilizando fueron los denominados relojes de arena. Había relojes de agua y también había relojes de arena. Relojes de fuego, que eran medir el tiempo a partir de velas y cuánto se consumía la vela. Y a partir de esto ellos calculaban el tiempo. Y lo que ya les decía, el calendario, que ha sido sujeto de muchísimas modificaciones a lo largo de los siglos y que lo seguimos utilizando nosotros. Esta es una imagen de Leonardo da Vinci, donde se pueden encontrar las medidas antropomórficas y su relación con el cuerpo humano. Y aquí tenemos pues varios tipos de calendarios, los chinos, hebreos, hindú, musulmán, persa, egipcio, maya. Nosotros conocemos el calendario maya y el calendario mexica o azteca, el juliano y el gregoriano. Muchos tipos de calendario, dependiendo de la cultura, van a ser el que van a tener, pero como había necesidad de tener un calendario que marcara fechas importantes en las diferentes culturas, fueron surgiendo los que tenemos nosotros actualmente. Los relojes también tuvieron una gran evolución, no surgió de la noche a la mañana. Los primeros relojes fueron, además de los que ya mencionamos de relojes de arena, de agua, era el de péndulo. Allá en el siglo XVI se cuenta la historia de Galileo, el cual llegó al templo, a una iglesia, a una catedral, y empezó a observar de que había una oscilación de unas lámparas o candiles grandes que estaban colgados desde lo alto de la cúpula de la catedral. Y entonces él, muy curioso, se tomó su mano y la puso en el corazón y empezó a tratar de medir cuántos latidos de corazón duraba cada oscilación. Algunos años después, este principio lo va a utilizar Christian Huygens, para construir los relojes denominados relojes de péndulo, así, y que fueron muy famosos hasta que empezó en el siglo XIX y XX, empezó la gran producción de relojes basados en mecanismos, sobre todo donde los suecos lograron una precisión extraordinaria. Ya en la década de los 60 se tiene las oscilaciones que tiene un cuarzo para poder tener los relojes que conocemos actualmente, esos relojes digitales, los cuales surgen también en Suecia y tienen una historia también interesante. ¿Qué es medir entonces? Hay muchas definiciones acerca de medir, pero es una técnica, se dice que se le asigna un valor numérico a una propiedad física como resultado de una comparación de dicha propiedad con otra similar tomada como patrón, la cual se ha aceptado como unidad. Eso es medir. Medir es comparar con algo, básicamente, ¿no? Y tenemos para nosotros el acuerdo, ya tenemos un sistema de unidades, los diferentes sistemas unidades son el que más se utiliza, el internacional de unidades y el sistema métrico decimal. Hay un sistema anglosajón o sistema inglés que se usa muy poco cada vez. Sí, se sigue utilizando y ha ocasionado problemas muy graves, pero se sigue utilizando el sistema anglosajón, en el cual entra la milla, entra la yarda, entra el pie, el pulgar. Pero cada vez entra un poco más en desuso. Y aquí tenemos algo acerca de eso, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver con calma. Cuando surgen, cómo van surgiendo,
Este sistema, cuando se da y ya se establece, eh, todavía se sigue en construcción. Ya en 1971, por ejemplo, se agregó la séptima unidad fundamental, que era el mol, y aquí tenemos nosotros, ¿no? Para la magnitud es el metro, para la masa es el kilogramo, para el tiempo es el segundo, la intensidad de corriente eléctrica es el ampere, la temperatura termodinámica es el Kelvin, la cantidad de sustancia es el mol y la unidad luminosa es la candela. Los tres primeros son de los que más utilizamos nosotros. El metro, el kilogramo, el segundo. Ahora, en preescolar, ¿qué es lo que se tiene? Se señala que el propósito es que los niños tengan experiencias que les permitan identificar las magnitudes de longitud, capacidad y tiempo, menos situaciones problemáticas que implican la comparación directa, con el uso de un intermediario y la medición con unidades no convencionales. Se necesita, o se requiere, o nos los dice aquí, hay que partir de unidades no convencionales y llegar a las unidades convencionales como las que estábamos abordando anteriormente. Y estos son los aprendizajes esperados para magnitudes y medidas. Identifica la longitud de varios objetos a través de la comparación directa o mediante el uso de un intermediario. Compara distancias mediante el uso de un intermediario. El intermediario puede ser cualquier objeto, un lápiz, un tramo de un pedazo de madera, los pies, las manos, en fin. Mide objetos o distancias mediante el uso de unidades no convencionales. Usa unidades no convencionales para medir capacidad. Por ejemplo, en cocina se utiliza una pizca de sal. Una pizca de sal es lo que agarra el dedo pulgar y el dedo índice y es lo que se tiene ahí. Y son unidades no convencionales. También la manera en que puedan identificar eventos en su vida cotidiana y el orden en el que va ocurriendo, que va a ayudar de muchas cosas, ¿no?, al niño. Lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y usa expresiones temporales y representaciones gráficas para explicar la sucesión de eventos, hasta llegar a la parte de calendarios, ¿sí? ¿Cuáles son las expresiones temporales? Y se habla acerca de la longitud y se espera que los niños tengan experiencias relacionadas con la longitud, la capacidad y el tiempo. Y se va a dar a partir de experiencias que involucren esta comparación, estimación y medición con unidades no convencionales. Y importante también esto, que las actividades deben permitir la manipulación y el acercamiento directo para generar expectativas significativas. Por ejemplo, comparar los tamaños, una ballena y un gallo en una imagen para saber cuál es más grande, no es muy adecuado, ¿no? Pero en cambio en cosas muy pequeñas sí, o sea que es más grande la tele que tienes o la pantalla de una computadora. Es importante estimar y verificar la longitud, estaturas de personas, dimensiones de objetos, así como encontrar objetos que en alguna de sus dimensiones compartan la misma longitud. Y hay que utilizar términos. Los términos son adecuados de irlos utilizando: lejos, cerca, alto, bajo, largo, corto, ancho, estrecho. Y trabajar ahí, dice, con los alumnos comparaciones de longitudes y la medición de distancias de un recorrido entre dos lugares. Y ya después dice, utilice otras unidades de medidas constantes como una agujeta, una batelenguas, una cuerda para saltar, etc. Y también puede hacerse directa cuando las personas o objetos se pueden juntar, o indirecta si es necesario utilizar un intermediario. Por ejemplo, para poder conocer nosotros qué es más alto de una puerta y una ventana, podemos utilizar nosotros un intermediario, que puede ser un cordón, un listón, en fin. Otra de las unidades que se menciona que tenemos que trabajar en preescolar es el volumen. Y hay que promover actividades, dice, que permitan a los niños ordenar y comparar recipientes, como se hace en casa, de mayor a menor o de igual capacidad a partir de trasvasado. Y que las actividades de medición de longitud y capacidad implican dar una respuesta numérica y usar su unidad de medida. Sí, o sea, cuántos son es algo que tendríamos nosotros necesariamente que decir, tanto para las unidades de longitud como las unidades de capacidad. ¿Cuántos vasos pueden ser rellenados por un refresco de 1 litro? Y podemos ahí nosotros, el niño lo tiene que trasvasar y poder decir unos cuántos son. Sí, igual los pasos, ¿no? Una actividad muy sencilla, el stop. Se empieza y alguien empieza con la parte del juego y dice, hay 10 pasos.
5 pasos a tal persona. Tiene que hacer una estimación y esa parte de la estimación la tiene que poner en práctica y saber realmente cuántos pasos fueron. Y con respecto al tiempo, también es algo interesante, ¿no? El niño tiene que empezar a aprender de que hay tiempos durante toda la mañana o durante todo un día para una determinada serie de cosas que tienen que ver con algo que tiene que adquirirse desde pequeños, que vienen a ser los hábitos. En qué momento se deben de levantar, qué hacen después de que se levantan, después de que ya hicieron esa primera actividad que sigue, después qué hacen, a qué horas desayunan, después si tienen que ir a la escuela, cómo tienen que ir a la escuela, después en la tarde qué actividades realizan y en qué momento tienen ellos que poderse dormir. Hay casos en los cuales nosotros hemos tenido estudiantes inclusive que cuando tienen algún problema ocasionado por algún accidente en la parte de su cabeza, el cerebro empieza a tener una visión distinta y pierden las nociones, llamamos nosotros, en relación a esto, en qué momento se levantan, en qué momento se duermen, si ya desayunaron o no han desayunado.